Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con el tema 1 base, que lleva como título: antes de hablar de la ley, aprendamos a estudiar la Biblia. No es para debatir. Antes de hablar de la ley, aprendamos a estudiar la Biblia. Antes de entrar en Gálatas, antes de Colosenses, antes de Efesios, antes de textos difíciles, polémicos y muy citados, necesitamos detenernos, no para debatir, no para defender una postura, no para atacar a nadie, sino para algo mucho más importante: aprender a estudiar la Biblia como la Biblia enseña que debe estudiarse. Porque el problema más grande hoy no es la falta de textos, es la falta de método. Hay personas que conocen muchos versículos, pero no saben cómo se construye una doctrina bíblica. Eso termina produciendo confusión, burlas, lecturas superficiales y discusiones donde nadie escucha a nadie. Este estudio no nace para eso, nace para caminar despacio, con Biblia abierta, con oración y con honestidad intelectual delante de Dios. Este estudio no parte de una denominación, sino de un método bíblico. Si la Biblia corrige nuestras ideas, la seguiremos a ella. Primer principio: la Biblia no se contradice. Las Escrituras es clara en algo fundamental, porque Dios no es Dios de confusión. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Eso significa que una doctrina verdadera nunca puede contradecir otro texto bíblico. Si una interpretación explica 10 versículos, pero ignora y descarta o fuerza otros 10, entonces no es una doctrina sólida. La verdad bíblica no huye de los textos difíciles, lo explica. Por eso no alcanza con amontonar texto. Eso cualquiera lo puede hacer. La pregunta correcta siempre es: ¿tu interpretación puede explicar todos los textos del tema o solo lo que te conviene? Segundo principio: texto con texto, contexto con contexto. La Biblia se estudia como ella misma lo enseña, mandamientos tras mandamientos, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Isaías 28, 9 y 10. Esto implica leer el contexto antes y después y respetar a quien se le está hablando, entender el problema que el texto responde. No sacar una frase de su escenario histórico espiritual. Un texto no puede significar hoy lo contrario de lo que significó cuando fue escrito. Si lo hace, no estamos interpretando, estamos inventando. Tercer principio: los profetas no se anulan entre sí. La Biblia misma establece este límite. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera carta a los Corintios 14:32. Esto significa algo muy serio. Pablo no puede contradecir a Moisés. Jesús no puede contradecir a los profetas. El Nuevo Testamento no puede borrar el Antiguo. La revelación es progresiva, sí, pero nunca contradictoria. Si parece que se contradicen, el problema no está en la Biblia, está en nuestra lectura. Cuarto principio: una doctrina se prueba cuando se responde a las objeciones. Una doctrina no es verdadera porque tenga mucho texto. Es verdadero cuando, uno, explica su propia postura, responde honestamente a la postura contraria y armoniza todos los textos sin forzar ninguno. Si no puede responder las objeciones bíblicas del otro lado, entonces todavía no es una doctrina firme. Este estudio no vamos a ignorar texto, no vamos a burlarnos de nadie, no vamos a cerrar la Biblia cuando algo incomoda, vamos a leerlo todo. Un principio clave para estudiar la Biblia: interpretaciones A, B y C. En muchos temas bíblicos existen distintas interpretaciones posibles. A veces encontramos interpretación A, interpretación B, incluso interpretación C. Y lo llamativo es que todas pueden presentar texto bíblico. Pero acá está el punto clave.
La interpretación correcta no es la que tiene más texto, sino la que puede explicar todos los textos, incluidos los que parecen ir en contra. Porque si una postura solo explica su versículo, pero ignora y descarta o esquiva los versículos de la otra postura, entonces no es una doctrina sólida. Una doctrina bíblica verdadera explica su posición, responde las objeciones y armoniza con todas las escrituras sin contradicciones. Un matiz necesario cuando varias interpretaciones no se contradicen. Este punto es muy importante y suele pasarse por alto. No siempre que existen varias interpretaciones estamos frente a un error. Hay casos bien fundamentados bíblicamente donde varias interpretaciones no se anulan, sino que se complementan. Ese caso, el error no está en reconocer su interpretación, sino en usar una para eliminar a las otras. Este principio es desarrollado con mucha claridad por Roberto Rey Ñigo en su libro Manual de Ataque y Defensa sobre la Ley de Dios, donde muestra que una interpretación correcta debe ser capaz de integrar todos los textos del tema sin contradicción ni descarte. Cuando la escritura permite que A y B y C convivan en armonía, la interpretación correcta no es A o B, sino A más B más C. El ejemplo bíblico clave. Vamos a poner un ejemplo bíblico clave. El sello de Dios. Cuando A, B y C no se contradicen, hay temas bíblicos donde estamos frente a una sola interpretación posible, sino frente a varias afirmaciones verdaderas que no se anulan entre sí. Uno de esos casos es el tema del sellamiento. En distintos pasajes de las Escrituras encontramos al menos tres afirmaciones claras. Interpretación A. El sello es el Espíritu Santo. La Biblia enseña con claridad que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Aquí no hay duda, el Espíritu Santo es sello de Dios. Esta afirmación es bíblica, clara y verdadera. Interpretación B. La ley de Dios es un sello o señal divina, pero sobre el mismo tema la Escritura agrega otra dimensión. Dios habla de su ley como aquello que marca y identifica a su pueblo. Ata al testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. La ley no de Dios aparece aquí como algo que es sellado en los discípulos, no anulado ni descartado. Además, el nuevo pacto no elimina la ley, sino que la escribe en el corazón. Y daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Por lo tanto, la ley de Dios también completa su función de sello identificatorio, no en tabla de piedra, sino en el interior del creyente. Esta interpretación no contradice a la anterior, la complementa. El sábado como señal o sello visible. La Escritura añade todavía un elemento más sin negar los anteriores. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel 20:12 y 20. Aquí el sábado aparece como una señal visible, relacionada directamente con la creación, la autoridad de Dios y la identidad de su pueblo. ¿Se contradicen estas tres interpretaciones? La pregunta clave no es cuál elegir o cuál descartar. La pregunta correcta es, ¿alguna de estas afirmaciones anulan a la otra? La respuesta bíblica es no. El Espíritu Santo sella al creyente, el Espíritu Santo escribe la ley en el corazón y esa ley contiene una señal visible, el sábado. No estamos frente a y B, sino en contra de B, sino que A más B es C. Ahora, podemos resumirlo así de manera coherente bíblica. El Espíritu Santo es quien sella. La ley de Dios es que es sellado en el corazón. Y el sábado es una señal contenida en esa ley. Tal como le pone con claridad el autor, Robert Corrijo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.